13 artistas españoles para extranjeros. Es un libro realizado por el profesor Rafael López Borrego, quien posee una gran cantidad de publicaciones dedicadas al arte, la estética y la teoría del arte. El libro se compone de 210 páginas repartidas en 13 capítulos que vienen a ser los 13 artistas expuestos. Empezamos con Sofonisba Anguissola, una mujer brillante en tiempos de hombres que viajó a las distintas cortes del norte de Europa para retratar a las figuras más insignes de su tiempo. En una de esas cortes conoció al duque de Alba, quien estaba encargado de preparar el tercer matrimonio de Felipe II con la princesa francesa Isabel de Valois. El duque incluyó a Sofonisba como dama de compañía de la futura reina, y así llegó a Madrid y a la corte, donde realizó diferentes y exquisitos retratos de los miembros de la familia real. Continuamos con el Greco, un pintor que de su Grecia natal dio el salto a Venecia y posteriormente a Roma con tal de formarse. De Italia pasó a España, debido a que en la década de 1560 se realizaron las obras de San Lorenzo del Escorial, construcción que fue un gran reclamo de artistas que tenían la esperanza de trabajar para el rey. El Greco realizó 2 obras para Felipe II, pero ninguna de ellas convenció al monarca, quien llegó a decirle que le faltaba devoción en su trabajo. Se frustraba así la pretensión del Greco de trabajar en la corte, pero ya en España decidió asentarse en la ciudad de Toledo, donde logró un gran renombre como pintor, con obras tan espectaculares y personales como El entierro del conde Orgaz. Seguimos con José de Ribera, que logró alzarse como uno de los pintores más relevantes del siglo XVII, tanto por la calidad de sus obras como por las diferentes temáticas que trató a lo largo de su trayectoria. A Ribera se lo identifica como un pintor lleno de contrastes, pudiendo ser excesivamente trágico, descarnado e incluso violento en alguna de sus representaciones, con un realismo llevado al extremo de lo grotesco o de lo desagradable, así como el pintor más delicado de su época, con obras totalmente exquisitas como su Inmaculada. A continuación abordamos la inconmensurable figura de Diego Velázquez, uno de los más grandes pintores de todos los tiempos. Su talento sobrecogedor sumado a su gran intelecto le sitúan de un modo temprano en la corte. Allí sumó técnica y conocimientos al observar de primera mano toda la colección real europea, obras que terminaron por influenciar enormemente al pintor sevillano, donde los temas mitológicos desplazaron a los religiosos, como podemos observar en su obra El triunfo de Baco o Los borrachos. En esta obra Velázquez contrapone la rudeza realista de unos tipos hispánicos, burdos y ebrios, con la delicadeza e idealización italiana encarnada con el dios Baco. Velázquez realizará varios viajes a Italia, donde conocerá el uso del color que se hacía en Venecia, o el trabajo de Miguel Ángel y sus discípulos en Roma, influencias que terminará por incorporar a sus obras, así como el uso de las iluminaciones ópticas, los juegos de espacialidad y profundidad, una pincelada suelta que nos recuerda al impresionismo, así como un cuidadoso juego de luces y sombras. Nuevas aportaciones que, sumadas al absoluto dominio pictórico y su gran inteligencia, dieron como resultado obras que se convirtieron en auténticos hitos artísticos. Continuamos con Murillo, un artista que pertenecía a la gran generación de genios que se dieron cita en la ciudad de Sevilla a lo largo del siglo XVII, ciudad que en 1649 sufrió el azote de la peste negra, enfermedad que terminó con el 47% de la gente que vivía en la ciudad en ese momento. El resultado fue pobreza y hambre. Murillo se hizo eco en sus obras de la dramática situación en que quedaron los niños, un ejército de huérfanos callejeros y desarrapados que lograron sobrevivir del pillaje o de los trabajos eventuales. Este tipo de obras costumbristas fueron muy demandadas en Europa, y Murillo, con la delicadeza y ternura que las representaba más su técnica depurada, le alzaron en uno de los pocos pintores españoles de su época conocido a nivel internacional. Tras Murillo viene Goya, otro hito sin parangón en la pintura española. Es difícil calificar la obra de Goya dentro de un estilo concreto. Sus trabajos comenzaron en la etapa final del barroco, pero también observamos cómo la composición de alguna de sus obras se adapta a la estética neoclásica. Lo cierto es que su estilo sufrió una evolución hacia una forma de pintar completamente personal, diferente a cualquier otro artista de la época, adelantándose vertiginosamente a lo que otros creadores del momento estaban haciendo.
A su vez, su producción no se puede encasillar al ser completamente ecléctica y experimental, donde podemos encontrar un optimismo de juventud o un pesimismo general motivado por las diferentes circunstancias que le tocó vivir, temas personales, físicos o políticos que le llevaron a desenvolver un estilo muy cercano al impresionismo en unos casos y al puro expresionismo en otros. Mucho antes de que estos movimientos eclosionaran, Goya creó obras que conmocionaron el panorama artístico, siendo incluso hoy en día sobrecogedoras por su factura, su composición y su temática. Seguimos con el luminista Joaquín Sorolla, un pintor que fue uno de los máximos representantes de la transición entre el siglo XIX y el siglo XX en España. Algunos estudiosos hablan de él como el mayor pintor impresionista español, aunque su estilo no tuvo mucho desarrollo en el ámbito nacional en comparación al que tuvo en Francia o Estados Unidos. Abordamos ahora la figura poliédrica de Pablo Picasso, quien ya a muy temprana edad realiza obras costumbristas de una factura impresionante para un niño de 15 años. Con la idea de completar su formación se trasladó a Madrid, pero al no adaptarse bien al ambiente conservador y académico de la capital volvió a Barcelona, donde entró en contacto con la pulsión artística y intelectual de la ciudad que se daba cita en la cervecería apodada Els Quatre Gats, los Cuatro Gatos. Allí conoció a Carles Casagemas, con quien viajó a París y que al ser rechazado por una eventual amante decidió terminar con su vida, hecho que influenció profundamente la pintura de Picasso, dando paso a la conocida etapa azul. Tras el periodo azul comenzó el rosa, pero Picasso continuó experimentando e investigando con su pintura hasta dar con un cubismo salpicado de numerosas influencias, como el arte ibérico o el arte africano. Picasso, en constante búsqueda, dio una vuelta de tuerca para desembocar en lo que actualmente conocemos como cubismo analítico. Luego fue el cubismo sintético y el uso del collage, la fase clasicista e incluso el surrealismo, hasta que estalló la Guerra Civil Española y el gobierno republicano encargó a Picasso, con motivo de la Exposición Internacional de París y con el fin de difundir la tropelía, la barbarie y la muerte que el ejército de Franco y sus aliados habían cometido contra la población vasca de Guernica-Lumo. Siguiendo la línea cronológica, recaemos en Joan Miró, un artista que siempre estuvo ligado al surrealismo, aunque recogió muchas influencias antes de llegar al estilo que le hizo famoso. Siempre se le ha considerado un pintor simplista, en algún caso hasta infantil, pero lo cierto es que sus trabajos tienen un estilo propio y se asocian rápidamente con el pintor y su particular universo. Damos paso ahora a Maruja Mayo, mujer que logró alzarse como una de las grandes representantes del panorama surrealista español, activista, feminista, talentosa y componente de la conocida Generación del 27, trabajó como ilustradora para numerosas publicaciones literarias, entre ellas Revista de Occidente, dirigida por Ortega y Gasset, quien realizó para ella su primera exposición titulada Verbenas y estampas. Tras Mayo nos adentramos en una figura brillante y controvertida como fue Salvador Dalí. Dalí es un pintor que logra no dejar indiferente a nadie, y eso se debe a que sus obras muestran la imaginación desbordante que poseía, mezclada con la gran desinhibición con que exponía sus temáticas, sumado a un absoluto dominio de la técnica y un profundo conocimiento de la historia del arte. Dalí exorciza sus demonios en sus pinturas y lo hace valiéndose de una técnica sumamente depurada que logra embellecer lo más terrible. Nuestra próxima artista es Remedios Varo. Varo demuestra a lo largo de sus obras un rico mundo interior e imaginativo donde cuida con celo cada uno de los detalles que aparecen en sus pinturas para lograr imágenes que podríamos calificar de mágicas, con unas escenas cargadas de simbolismo y misterio. Por último nos adentramos en Antoni Tàpies, sin duda uno de los grandes pintores españoles de la segunda mitad del siglo XX y uno de los grandes representantes del movimiento informalista. Si Picasso, Dalí y Miró marcaron tendencia en la primera mitad del siglo XX, Antoni Tàpies, Manuel Miralles y Antonio Saura aparecen como los grandes representantes del informalismo y la abstracción tanto en España como en el extranjero, donde realizaron numerosas exposiciones y recibieron diferentes premios.